eso digo, que no estoy haciendo nada malo. Es una opinión. Ah, ¿cree que sí? Es una opinión. No sé. Hay quien opine lo contrario. Yo seguro mi opinión es... Vale, es que no sé qué mal estoy haciendo, vamos, no sé. Yo soy periodista y ya está. Aquí lo único que me acredita es que trabaja para una empresa audiovisual. Bien, yo soy autónomo y trabajo para otras productoras también. Es muy sufrido Esto es en la calle y no sé, nunca he tenido ningún problema por grabar en la calle. Que esté en la calle no le da autorización a filmar todo lo que usted quiera. Ay, pero una acción ecologista no puedo grabarla. Siempre y cuando Vamos, sea a ellos solos y ellos le den su autorización, sí. Sí, ellos me han dado autorización. Pero no a los demás. ¿Y los vecinos? No, pero ya los demás, ¿a quién estoy grabando? ¿Los vecinos de los inmuebles? No, pero ¿Usted le ha dado pero permiso? ¿qué vecinos? Si está todo ¿Qué cerca. vecinos? ¿Cómo que no vive nadie ahí? No, pero ahí, ¿a quién estoy grabando de ahí de las casas? ¿Las casas, señor? Claro que sí. No, porque estoy grabando eso y está todo cerrado esas persianas. Yo de casa no estoy grabando nada, ¿eh? Pues una acción de defensa del jardín botánico, pues no lo veo no pasa nada. Vamos, para mí, me gusta otro tipo de cosas y hago algo parecido. Y aquí todo el mundo que tiene cualquier pretensión, pues... ¿Sí? No sé, señor, yo soy periodista, soy un profesional. Y esto es algo público. Una acción de defensa del jardín botánico y lo veo lo más normal del mundo, ¿no? Estem fent les mogudes aquestes, no? El que sí sabem és que tant l'alcaldessa com el primer tinent d'alcalde han repetit reiteradament, és a dir, no una vegada, sinó almenys en un parell d'ocasions, que la voluntat de l'Ajuntament és que no es construïsca ni l'hotel ni cap edificació en els terrenys de Jesuïtes i que es pugui ampliar el Jardí de les Hespèrides, que ja existeix als terrenys, fins a la Gran Via. De manera que tots els terrenys, els 12.000 metres quadrats, queden ocupats per zona verda. De manera que el que estem fent és reclamant a l'Ajuntament que faça realitat allò que està expressant en paraules reiteradament. ¡Aupa! Que siga peleando, que aquí el que pelea termina por conseguir las cosas. Que es una ilegalidad y que eso no está bien, en fin, lo que fan sempre. El que fa sempre la policia local. A nivell jurídic, nosaltres hem tingut que fer un recurs de cassació davant del Tribunal Supremo a Madrid i estarem a l'espera. N'hi haurà que fer el recurs i a veure què és el que és. La història és, i nosaltres ara el que estem és pressionant a l'Ajuntament de València per a que utilitzi les armes legals que té al seu abast, els instruments legals que té al seu abast, per a arribar a un acord en el propietari i que l'habitabilitat que té el solar que la edifiqui en qualsevol altra part de la ciutat. Bueno, en qualsevol altra part no. La de les ciències en una zona en la que no creme i no trenque pues, el perfil com és el cas del solar de Jesuïtes. No? Esa es la historia fundamental. La pelota está en el associ del Ayuntamiento, que és el que deuria, l'Ajuntament de la Generalitat, de l'Ajuntament hauria de prendre les mesures per a arribar a un acord satisfactori per a la ciutat, per a la ciutadania i per al propietari. Preferim un gran jardí botànic a un gran hotel. I que els ciutadans i les ciutadanes, si som responsables, volem una ciutat més sostenible. El problema està en una opció d'un propietari i després el no tindre un govern municipal
municipal que vol optar per un altre model de ciutat, no? I que no van buscant ni han trobat una solució que siga una opció per a la ciutadania o per almenys per a la gent que volem una opció pel jardí, per lo verd i no pel ciment i pels edificis. És un poc les dues coses, no? Ahí lo públic sempre té que liderar i buscar la solució. Acostumats a no escoltar, acostumats a callar massa. Hem desaprès a deduir, desaprenguerem a pensar que la resposta col·lectiva no és possible o impossible. És necessària.